lo que esconden los archivos. Estamos de nuevo en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y nos acompaña José Ramón Barroso, técnico de este archivo. José Ramón, muy buenas. Hola, buenas tardes, Manu. A ver, la primera expedición, los primeros hombres que pisaron la Antártida, ¿puede ser que fueran españoles? Pues eso está por demostrar y de hecho cuando publicamos este documento que fue hace 4 o 5 años, suscitó el interés de algunos organismos como la Fundación Polar Española, que vino a asistir a la presentación de este documento, y lo que quería decir es que se cumplen ahora 225 años que el navío de línea San Telmo, que salió de Cádiz con 644 tripulantes, se pierde en las cercanías de la Antártida. Está por demostrar que la tripulación sobreviviera un tiempo, pero si fue así, y parece ser que estamos en vías de demostrarlo con algunas universidades que están investigando y algunos arqueólogos, sería el primer asentamiento, aunque temporal, en el continente helado. Es algo muy llamativo. ¿Cómo era esa expedición? Porque a mí me llama mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención que en un navío así fueran más de 600 personas. ¿Cómo sería ese barco? Bueno, esto sería largo contarlo porque es que en mayo de 1819 sale del puerto de Cádiz la que se llamó la División del Mar del Sur. Tenemos que situarnos en el reinado de Fernando VII, cuando algunos territorios españoles en América, en Perú, en Argentina, en tal, por esa zona, hay movimientos insurreccionales, ¿no?, de que intentan independizarse. Entonces se envía una gran expedición, que era esta flota que llevaba tropas, y entre ellas el San Telmo, que era este barco donde nuestro protagonista, que es Rosendo Porlier, del que luego hablaremos, va al mando. También hay en esta época, hoy lo consideraríamos casi un caso de corrupción. El gobierno de Fernando VII compra algo que es un contrasentido, ¿no? Compra una flota entera al zar de Rusia, una flota de barcos entera. Y bueno, hay que pensar que en España era uno de los sitios donde mejores barcos se hacían, ¿no? Y no parece muy razonable que... Bueno, pues esto y todos los especialistas lo han considerado así, fue un verdadero fraude, porque a pesar de haber pagado un dineral por esta flota, cuando sale de Cádiz, antes de llegar a Canarias ya los barcos empiezan a tener problemas, empiezan muchos a hacer agua y de hecho de esta flota muchos barcos se pierden y otros ni siquiera llegan, barcos recién estrenados, digamos, no llegan a su destino. Pero el caso del San Telmo, que es el que iba al mando de la expedición con este hombre, con Rosendo Porlier, parece que se pierde en la zona del cabo del estrecho de Magallanes, con varias averías, entre ellas el timón y uno de los mástiles, y parece ser que recala en lo que hoy llamaríamos el continente helado, la Antártida. Y está por comprobar si el primer asentamiento que hubo en esas tierras heladas, en la Antártida, fue de los españoles que iban a bordo de este barco, de este buque, del San Telmo. Han mencionado a Rosendo Porlier, era peruano, pero tiene una vinculación importante con Cádiz, ¿no? Sí, este hombre, bueno, nos situamos en una época que es el siglo XVIII y principio del siglo XIX, que bueno, es una generación de marinos bastante, bueno, Jorge Juan, Ulloa, son unos números uno dentro de la navegación, ¿no? Digamos que teníamos la marina, a lo mejor no con los medios mejores del mundo, pero sí verdaderos marinos experimentados, ¿no? Y Rosendo Porlier, que había nacido en Lima porque su padre estaba destinado entonces allí, pues prácticamente ingresa siendo casi un niño en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz. ¿Con 15 años? Con 15 años, efectivamente. Y hace pues toda su vida prácticamente aquí, ¿no? Aunque siempre está embarcado
y va muy unido a otros dos grandes marinos de la época, como son, bueno, sobre todo a Mazarredo, y ya veremos por qué, ¿no? Y él está en muchas misiones, desde el socorro a la plaza de Orán, contra la Francia revolucionaria, después defendiendo la bahía de Cádiz de la escuadra británica, cuando la escuadra británica bloquea. Y sobre todo es muy importante su intervención cuando la escuadra francesa de Villeneuve, bueno, en Trafalgar también está, y cuando la primera victoria que se obtiene en la Guerra de la Independencia, que es contra la escuadra del almirante Rosily, que está en la bahía de Cádiz. Y él tiene una participación especial porque se sitúa en la casería de Ocío, en San Fernando, y desde allí dirige la artillería, los morteros. O sea, un tipo con una experiencia militar. Y además, en algunas de las grandes citas que más conocemos aquí, siempre que, supongo que será influenciado por la cultura audiovisual y todo esto, pero siempre me parece admirable este tipo de perfiles, que estuviera en tantas batallas que seguro que eran muy cruentas, y el tipo sobreviviera a todas. Sí, bueno, batallas, y no solo batallas, ¿no? Sino también los marinos de esta época también intervienen mucho, y eso son los grandes desconocidos en este aspecto, en misiones científicas, ¿no? Como por ejemplo cuando se mide el primer grado del meridiano que se hace en Ecuador, el tratado de los límites del Orinoco, son verdaderas, a veces lo mandan a verdaderas misiones que consideraríamos hoy científicas, ¿no? Sí. O como por ejemplo cuando se mandan a algunos marinos de esta demarcación de Cádiz a que hagan una expedición científica al observar el paso, eso si quieres hablamos otro día, sí. El paso de Venus por delante del Sol a California, que eso contribuyó a la ciencia mundial, tanto como por ejemplo el almirante Cook, para delimitar o para medir un poco las dimensiones del universo. Y eso es un episodio desconocido, ¿no?, de nuestra Marina. Qué bueno. Aquí, en el Archivo Histórico Provincial, ¿cuál es el documento que guardáis? Que, por cierto, lo tenemos aquí en persona, finales del siglo XVIII, ¿verdad? Sí, el documento es la toma del hábito, y ahora explicaremos por qué, y qué es la toma del hábito de Santiago por este marino, por este Rosendo Porlier. Hay que pensar que en el siglo XVIII, concretamente es en 1791, y este acto tiene lugar en la iglesia mayor de San Fernando, bueno, de la isla de León, hoy conocida como San Fernando. ¿Y por qué toman hábitos de órdenes militares? La carrera de un marino o de un militar hasta el siglo XVIII, así tradicionalmente venía siendo, aparte, estamos hablando de oficiales, no de soldados rasos ni marineros, con lo cual no había ningún requerimiento, simplemente incluso te podían reclutar a la fuerza. Pero si querías hacer carrera, como si alguien quería hacer carrera como militar, ya sea como oficial de la Marina o del Ejército de Tierra, era importante, aparte de los méritos que tuviese como en el campo de batalla o en la mar, contar con el hábito o con la pertenencia a alguna orden militar. Las órdenes militares son una mezcla de instituciones, tanto una mezcla entre religioso y militar, y que datan de la Edad Media, y que en España son, bueno, las más conocidas son las de Santiago, pero también las de San Juan de Malta, Alcántara, hay varias órdenes. Y era importante para el militar o para el marino contar para hacer carrera, como hemos dicho, con la pertenencia a una de estas órdenes, cosa que no era fácil. No. Es más, llega un momento en que las órdenes se ponen un poco rigurosas, porque ante el aluvión de peticiones, porque todo el mundo quiere tener, y restringe un poco
lo que es la obtención del hábito, ¿no? Porque todo se fraguaba con el hábito. Si ingresabas en una orden, te daban un hábito y unas insignias que podías llevar visiblemente. Y me llama mucho la atención porque hay aquí una fotografía en el documento que habéis elaborado. Me recuerda, creo que es una imagen que tenemos un poco todos en el ideario colectivo, a los caballeros de las cruzadas, con una capa blanca, con un hábito blanco, con una cruz de Santiago en el centro, con la cota de malla en la cabeza también, sí, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa muy medieval. Y de hecho, este documento que sacamos cuenta, detalla todo minuciosamente cómo le dan, cómo es la ceremonia en la que a este hombre le dan el hábito de la orden, lo hacen miembro de la orden, que tiene lugar en la, como hemos dicho, en la Iglesia Mayor de San Fernando. Y ante la presencia de otros marinos importantes que digamos apadrinan a este hombre, como Mazarredo, como Rubalcaba, como Antonio de Ulloa, están todos presentes allí y de alguna manera lo apadrinan. Pero antes, previamente, para que se produjese esta toma de hábito, este hombre, cualquier aspirante a ingresar en una orden militar, tenía que presentar certificados de limpieza de sangre. Limpieza de sangre, sí. Vale. Recordamos que hasta para ingresar como guardia marina, hasta 1851, creo que se exigía un certificado de limpieza de sangre. Entonces a estas personas pues se le investigaban sus antecedentes y que no hubiese ninguna tacha ni ninguna ascendencia impura, como podía ser judíos, o sea, que descendieran de cristianos viejos, ¿no? Y a ser posible que de gente que no hubiera ejercido lo que se llamaba oficios viles, oficios mecánicos, ¿no? Sino que viniesen desde el mundo de la magistratura, o militares, o nobles. Y una pregunta, José Ramón, que él fuese extranjero, que él fuera peruano, ¿no le impedía acceder a esta orden? No, porque entonces ser peruano no era ser extranjero, era ser súbdito de la corona. Pero bueno, también se naturalizó a extranjeros de otras nacionalidades, no por ello era... a lo mejor se les exigiría otros requisitos, pero no era ningún... Además, este hombre nació en Perú circunstancialmente, porque su padre era fiscal de la audiencia y está destinado... Claro. Hay que tener en cuenta que entonces muchos españoles están destinados y ejerciendo sus oficios en América. Y esa ceremonia para acceder a la Orden de Santiago era... pues más o menos como todos nos imaginamos, con la espada en el hombro. Efectivamente. Se cumplen una serie de ritos, se le hace una serie de preguntas, se desenvaina una espada con la que se le... Es algo muy medieval, ¿no? Claro, claro. Parecería que estábamos en Camelot o algo así. Sí. Entonces dice que, por ejemplo, le preguntan, vos, Rosendo Porler, ¿queréis ser caballero? A lo que él respondió, sí, quiero ser caballero, tocándole con la espada desnuda en la cabeza y al hombro, y le nombró caballero y le devolvió la espada. También le imponen un hábito, como una especie de capa, y le ponen unas espuelas también. Esto, como vemos, todo muy medieval, ¿no? Y se tiene que arrodillar, responde unas preguntas con el manto blanco y una vez que le dan las bendiciones de rigor, los demás, los que la apadrinan, los que hemos dicho, testigos que la apadrinan, lo abrazan y ya... Pertenece a la Orden de Santiago. Bueno, pues hemos reconstruido un poco la historia de Rosendo Porlier, este marino de origen peruano, pero estrechamente vinculado a Cádiz, que además, pudo haber sido, y está por comprobar, quien pisase primero en un asentamiento la Antártida, nada más y nada menos. José Ramón Barroso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manu, y buenas tardes.
Hoy por hoy Cádiz, con Manu Sola.